Buenas tardes, somos estudiantes de Derecho de la materia de Mercantil 1. Mi nombre es Omar Serrano y hoy analizaremos la columna vertebral del derecho en Venezuela. La compañía anónima surge de grandes compañías coloniales para limitar el riesgo del comerciante. En nuestro país, el Código de Comercio de 1955 sigue siendo nuestra columna vertebral para que las deudas no interfieran con la de la empresa. Entender qué es una compañía anónima y cómo se constituye en Venezuela es fundamental para cualquier emprendedor, ya que es la figura jurídica más utilizada en el país para proteger el patrimonio personal y organizar negocios a gran escala. De acuerdo con el Código de Comercio de Venezuela, artículo 201, numeral 3, la compañía anónima es una sociedad mercantil en la que las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado. Esta tiene como características principales el capital dividido en acciones. El capital se fragmenta en títulos llamados acciones, que representan la propiedad de los socios. La responsabilidad limitada. Los accionistas no responden con su patrimonio personal por las deudas de la empresa. Su responsabilidad se limita estrictamente al monto de su aporte. Personalidad jurídica. La empresa es un ente distinto a sus dueños. Puede demandar, ser demandada y adquirir bienes a su nombre. La denominación social debe ir acompañada de las siglas CA o SA. ¿Qué significan compañía anónima? Los requisitos para la constitución en Venezuela se realizan mediante el Servicio Autónomo de Registros Notario SAREN, quien exige una serie de pasos y documentos. Primero, tener el acta constitutiva y estatutos. Es el documento de nacimiento de la empresa. Nombre de la empresa. 3 opciones para verificar disponibilidad: el objeto social a que se va a dedicar la empresa, el capital social, el monto total aportado y cómo se divide entre los accionistas, la administración, quienes serán los directores y sus facultades, y un comisario, que es un profesional contador que vigila la gestión de los administradores. Como segundo paso tenemos el proceso legal. Primero se reserva el nombre, se realiza a través del portal del SAREN. Se proponen 3 nombres. Si el primero está libre, se reserva pagando las tasas correspondientes. La apertura de cuenta bancaria. Se debe depositar el capital suscrito o una parte según la ley en una cuenta o nombre de la compañía en formación. Presentación al registro mercantil. Se consigna el acta constitutiva, copia de cédula de los socios, carta de aceptación del comisario y el comprobante del depósito bancario. Pago de derechos de registro. Se cancelan las planillas de liquidación, impuestos y tasas. Firma y otorgamiento. Los socios acuden al registro para firmar el documento ante el registrador. Publicación mercantil. Una vez registrada, se debe publicar un extracto del acta constitutiva en un periodo de circulación. Mi nombre es María Victoria Carrero y les voy a hablar sobre el procedimiento de constitución de una compañía anónima. Para constituir una compañía anónima en Venezuela, el primer paso es la redacción del documento constitutivo estatutos. Según el artículo 247 del Código de Comercio, este debe contener la denominación, el objeto, el capital, el domicilio y las reglas de administración. Es fundamental cumplir con el artículo 202, que exige que el capital esté suscrito íntegramente y que se haya pagado al menos el 20% del valor nominal de cada acción, si es en efectivo, o del 100% si es en especie. Una vez redactado el documento, entramos a la fase registral ante el registro mercantil correspondiente. Esto del artículo 215 del Código de Comercio. Los pasos claves son: primero, la reserva del nombre, ya que se debe verificar que la denominación no esté en uso. Como segundo, la fijación de derechos, pagando tasas y aranceles calculados sobre el capital social. Y como tercero, el otorgamiento, ya que los accionistas firman ante el registrador, naciendo así la personalidad jurídica de la compañía. De acuerdo con el artículo 202 del Código de Comercio, se debe pasar una copia del documento al Tribunal de Comercio o al registro dentro de los 15 días siguientes de su otorgamiento, para su posterior publicación. Finalmente, la ley exige la publicación del documento en un periódico de circulación local o mercantil, esto en los artículos 212 y 213 del Código de Comercio. El incumplimiento de este registro y publicación acarrea que la sociedad no se considere legalmente constituida, generando responsabilidad solidaria e ilimitada de los administradores frente a terceros. Para concluir, tras la reforma del Reglamento de Registros y Notarías, actualmente se debe completar el registro en el portal digital del SAREN, integrando el RIT de la empresa y los libros obligatorios de contabilidad y accionistas. Esto lo podemos encontrar en el artículo 260 del Código de Comercio. Ya del tema 12.
para ello vamos a tocar el último punto, que son las características de las compañías anónimas. La primera característica es la responsabilidad limitada. Los accionistas no responden con su patrimonio ante deudas que tenga la empresa, sino hasta el monto de sus aportes. La segunda característica tiene que ver con el capital en acciones, que lo que quiere decir es que el capital social de las compañías anónimas está representado en acciones que generalmente son nominativas, y como aspecto importante es que estas acciones pueden ser transferibles. La otra característica tiene que ver con la personalidad jurídica propia que tienen las compañías anónimas, que es muy distinta a la personalidad que tenga el accionista. Otro de los aspectos que es muy importante sería el de la administración y el comisario. Las compañías anónimas, en juntas, en asambleas anuales o en cualquier asamblea que ellos realicen, nombran una especie de junta directiva para que se encargue de la gestión de las compañías, pero también, y con carácter de obligatoriedad, tienen que nombrar un comisario que va a tener el rol como de supervisor o de contralor. Otra de las características es las asambleas de accionistas, que ya dijimos que se realizan una vez. La que es obligatoria es la ordinaria, que se hace una vez al año. Eso no quiere decir que ellos no se puedan reunir en el resto del año. Si se reúnen serían asambleas extraordinarias. Otra de las características importantes sería la del nombre comercial. La denominación comercial de las compañías anónimas tienen que obligatoriamente incluir las siglas CA o SA, que son o significan compañía anónima y sociedad anónima. El último punto, y ya para cerrar, la última característica, y creo que es una de las más importantes, tiene que ver con el registro y la constitución. La constitución de las compañías anónimas es formal y el registro se tiene que hacer ante una jurisdicción correspondiente, por ejemplo en el registro mercantil. Y esto de hacer el registro, y este punto decía que era importante porque es la que le va a dar realmente la validez legal a las compañías. Bueno, con estas 7 características, que son entre tantas las más importantes. Mi nombre es Danesi Marquina y procederé a explicarle la distinción entre el capital social y el patrimonio. Para entender las finanzas de una compañía anónima, lo primero que debemos hacer es diferenciar el capital social del patrimonio. El capital social es una cifra fija y estática, inscrita en el registro, que representa la suma de las aportaciones que los socios se comprometen a entregar. Esta cifra no es un monto global indivisible, sino que se fragmenta mediante la división del capital social en partes iguales, denominadas acciones. Estas acciones no solo otorgan la cualidad de socio, sino que también permiten que el patrimonio de una empresa sea más negociable y transferible. En Venezuela, la ley exige que este capital sea suscrito legalmente y que se haya cancelado al menos el 20% para poder registrar una empresa legalmente. Por el contrario, el patrimonio es la realidad económica y dinámica de una empresa en el día a día. Es decir, es todo lo que la empresa tiene hasta hoy, menos lo que se debe. En definitiva, el patrimonio nos dice cuánto hay en realidad según los registros. Cuánto nos dice cuánto hay en realidad, pero el capital nos dice cuánto hay según los registros. Un ejemplo para que sea más práctico. Imaginémonos que la empresa es una alcancía. El capital social es la parte que va afuera, donde dice aquí deben de haber $100. Las acciones son los tickets que nos repartimos entre cada uno para saber cuánto ha colocado cada uno en esa alcancía. Y por el contrario, el patrimonio es lo que hay dentro de la caja, que sería el dinero. Esto querría decir que el capital es el compromiso con el registro, pero el patrimonio es lo que en realidad encontraremos en la alcancía. Mi nombre es Andrea Pilar Vivas. Yo voy a hablar sobre el concepto, naturaleza y clases de acciones. Primero que todo, es importante entender que la acción es mucho más que un título financiero. Es la unidad mínima en la que se divide el capital social de una sociedad anónima. Si tienes una opción, eres dueño de una parte de la empresa y por lo tanto eres socio a la vez. Su naturaleza es compleja porque cumple 3 funciones principales. Es decir, tenemos como primera función la de
como parte del capital, donde se representa tu aportación económica. Como segunda función tenemos como expresión de la condición del socio, donde te otorga un estatus con derechos y obligaciones. Como tercera función tenemos como título valor. Es un documento físico o anotación en cuenta que se puede transmitir permitiendo que la riqueza circule. Asimismo, no todas las acciones son iguales. Se pueden clasificar principalmente por los derechos que otorgan. Es decir, tenemos las acciones ordinarias, las cuales son las estándar, te dan derecho a voto y a recibir dividendos. Asimismo, tenemos las acciones preferentes, donde aquí hay un trato. El socio tiene prioridad para cobrar beneficios antes que los demás, pero a cambio suele tener su derecho a voto limitado. Tenemos las acciones de goce, donde estas son curiosas porque se dan a quienes ya se les regularizó su capital, pero siguen teniendo el derecho a las utilidades. Asimismo, las acciones normativas son aquellas que están identificadas por el dueño, aunque hoy en día la mayoría de las legislaciones exigen que sean nominativas por control fiscal. Para concluir, la clase de acciones define tus derechos políticos y el tipo de valor define tu realidad económica. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Ángeles Balsa y continúo con el aumento o disminución del capital. El capital no es estático, se puede aumentar para expandir el negocio o disminuir si hay pérdidas constantes o exceso de capital. Pero ojo, según el artículo 264 del Código de Comercio, si las pérdidas alcanzan las 2/3 partes del capital, la sociedad debe liquidarse o los socios deben reponer el capital. El procedimiento requiere asamblea extraordinaria y nueva inscripción en el registro. Asimismo, su dinámica de aumento del capital se conduce de la siguiente forma. Su propósito es el fortalecimiento patrimonial para nuevas inversiones o cumplimiento de requisitos legales. Su mecanismo se puede realizar mediante aportes en efectivo o aportes de activos, tales como inventarios e inmuebles. La idea es que sean tangibles. Y protección al socio. Se debe respetar siempre el derecho de preferencia que permite a los accionistas actuales comprar nuevas acciones. También su dinámica de la disminución del capital tiene su propósito. Su propósito es sincerar la realidad financiera cuando el capital es excesivo para la operación actual o en cuanto a las pérdidas. Su garantía de acreedores. Tal como lo dice, el capital es la garantía del pago para quienes fían a la empresa. Entonces, toda disminución debe comunicarse públicamente. Asimismo, el semáforo del artículo 264, que es, como tal, un riesgo de disolución. El nivel de alerta comienza cuando hay una tercera parte de las pérdidas. Si las pérdidas se acumulan, consumen 1/3 de la capital, por lo cual la administración está obligada a informar a los socios para buscar soluciones preventivas. Nivel crítico. Su nivel crítico es cuando llega a unas 2/3 partes de disolución, que es cuando el capital inmediatamente nuevo se debe usar para cubrir un hueco o para liquidar la empresa. Su ruta legal y formalidades en Venezuela se compone de los siguientes pasos. La asamblea convoca una asamblea extraordinaria de accionistas siguiendo los estatutos. Como segundo paso, su soporte profesional se requiere un informe de comisario que valide la procedencia de la operación y en muchos estados financieros auditados. Como tercer paso, el registro mercantil. Se presentan los documentos hasta el registrador, en donde se pagan los impuestos de ley, tasas y estampillas y se obtiene la inscripción y publicación, lo cual hace que el cambio sea legalmente punible para todos. Mi nombre es Daniel Jiménez y para finalizar, el título físico debe contener el nombre de la compañía anónima, el capital y los datos del socio. ¿Cómo se prueba quién es el dueño? A través del libro de accionistas. La transmisión de acciones no solo se hace con el papel, se debe firmar un asiento en el libro de la compañía. Si no se firma el libro, para la empresa tú no eres el dueño. Como ven, la compañía anónima es una herramienta de organización económica robusta que exige el cumplimiento estricto del derecho mercantil venezolano. Gracias por su atención.